Muy buenas tardes, tengan estimados doctorantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora, en esta ocasión, poder llevar a cabo la disertación de nuestra segunda cápsula informativa, en donde abordaremos las normas técnicas para una correcta redacción legislativa. Cuando hablamos de manera específica de la norma jurídica, vemos que para ella se van a entender todos aquellos preceptos de una ley que van enfocadas a un mandato, es decir, a una acción o a indicarnos qué es lo que no debemos realizar. En sentido general, vemos pues que una ley es esto, ¿no? Es una norma. Y en sentido restringido, también cada uno de sus preceptos son considerados como normas. Ahora bien, cuando hablamos de estas normas, pueden tener diferente tipo de carácter. Algunas son imperativas, otras son facultativas, otras son condicionales, otras son definitorias, otras son procedimentales y demás. Vemos pues que desde su cumplimiento o en su incumplimiento van a producir determinados efectos o consecuencias. Cuando hacemos referencia a la estructura de una norma jurídica, vemos que la mayoría de los teóricos del derecho identifican que en toda norma o proposición jurídica se encuentran o deben comprender tres elementos básicos fundamentales. Primero, que es la mención de las personas, la mención de una acción posible, que es lo que se le conoce como el llamado supuesto de hecho o la determinación fáctica, y también un functor deóntico, que es aquel nexo o cópula que debe de existir y que se relaciona entre la persona con el comportamiento posible. Vemos pues que en este sentido la norma consiste precisamente en una forma de prescribir a una persona determinada para que se comporte de determinada forma frente a otras, ¿no? También es importante que cuando nosotros hablemos dentro de las normas jurídicas existen las reglas del derecho. Dentro de un estudio que fue realizado por Gregorio Robles establece o agrupa tres distintos tipos de reglas para que se dé un correcto lenguaje empleado dentro de las normas jurídicas. Primero, indica que deben existir las cuestiones ónticas. Este tipo de reglas producen una creación jurídica y dan lugar a distintos sujetos de derecho, así como también a los elementos que se consideran como espaciotemporales y competenciales que van relacionados a toda acción jurídica. Se indica que son expresión del verbo ser, ¿verdad? Es decir, se crea una forma, se establece un organismo, se debe realizar esta conducta, etcétera, ¿no? Es en este sentido una cuestión permisiva. Cuando hablamos de esta categoría, corresponden las llamadas reglas organizativas, temporales y protestativas. Las reglas organizativas son de carácter eminentemente estructural. A ellas les corresponde la organización internamente, es decir, aquellas que van a dividir entidades, aquellas que son autónomas, aquellas que van a establecer posicionamientos jerárquicos, etcétera, ¿no? También cualquier otro órgano público, ya sea privado o mixto, o también sirven para delimitar ámbitos territoriales de competencia. Cuando hablamos de las normas o reglas temporales, a estas le corresponden las que señalan términos o plazos, así como también las que se derogan a través de preceptos o abrogan cuerpos normativos. Aquí concluyen en el ámbito temporal de validez de las reglas jurídicas, que son contenidas propiamente en los artículos transitorios. Por consiguiente, cuando hablamos de las reglas potestativas, son las que establecen lo que habrá de realizarse por ciertos sujetos de derecho, es decir, lo que se debe realizar. Por ello se indica que son las que confieren competencia o dentro del ámbito de derecho público o también capacidades dentro del ámbito del derecho privado. También se dice que entran las técnico-convencionales, que se indica que son aquellas reglas en donde en caso de incumplimiento, pues no significa una violación de una obligación y solo acarrea la no obtención de un efecto jurídico. Se dice que son ejemplo típico de estas las que establecen trámites administrativos, como por ejemplo los permisos de construcción, el de portar armas, etcétera.
Existen también las reglas deónticas. Estas buscan la orientación de una conducta. Son las reglas preceptivas o imperativas y que imponen un deber en sentido positivo. Es decir, por ejemplo, nos corresponde contribuir de manera proporcional y equitativa al gasto público. En otras palabras, que tenemos que pagar impuestos, ¿verdad? También nos dice que las reglas prohibitivas imponen una obligación en sentido negativo. Por ejemplo, todo hombre tiene la obligación de no privar de la vida a otro. También las reglas permisivas establecen excepciones al cumplimiento de una obligación. Cuando hablamos de las reglas interpretativas, son aquellas que pertenecen a las que prescriben o prohíben ciertos criterios hermenéuticos. También vemos que estas reglas ópticas establecen la existencia de un campo práctico de actuación y por tanto definen la existencia, la forma, el poder en que se van a poder llevar a cabo. Cuando hablamos, también es importante dentro de un discurso legislativo, el lenguaje empleado dentro de las leyes debe de comprender a su vez una pluralidad de discursos, dentro de los cuales se encuentran las que son técnicos jurídicos, las que son técnicos no jurídicos y las que se basan en un lenguaje coloquial. Cuando hablamos del técnico jurídico, comprende todos los significantes privativos del derecho y se subdividen en discurso de denominación legislativa y el discurso dogmático jurídico. Cuando hablamos del discurso de la denominación legislativa, es aquel que está integrado por normas creadas por la legislación de un orden jurídico positivo. Ejemplo, la Ley General de Salud, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre otras. Cuando hablamos de las del discurso dogmativo jurídico, están integradas por nombres propios de cada una de las distintas disciplinas dogmáticas o de las ciencias jurídicas concretas. Por ejemplo, la lesión, la tácita reconducción, la rebeldía, entre otras. Cuando hablamos de las técnico no jurídicas, dentro de este tipo de discurso está integrado por voces de algunas ciencias y actividades especializadas, ejemplo, el puerperio, la antena parabólica, etcétera. Cuando hablamos de un lenguaje coloquial, es característico de la manera de hablar del legislador. Ejemplo, corresponde a la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobernación fomentar, vigilar, coordinar y orientar la adecuada asesoría legal de los detenidos, etcétera. Entonces aquí vemos pues cómo es el lenguaje común que utilizan los legisladores al momento de crear la norma. Vemos pues, apreciables doctorantes, que estos y otros temas son los que debemos de tomar en consideración para poder establecer una forma correcta de crear la norma, de interpretar la norma, de crear escritos y demás, que de manera explícita también continuaremos disertando y señalando de una manera mucho más amplia dentro de nuestras sesiones virtuales. Quedando como siempre a sus apreciables órdenes, les deseo el mayor de los éxitos. Hasta luego.